yo creo que lo mejor es que empecemos con una oración. ¿Quiere por favor inclinar su rostro y oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en lo que vamos a hacer ahora? Padre, Dios de toda gracia y misericordioso, Dios bueno y siempre fiel, nos acercamos a ti con el entendimiento que estás escuchando y te clamamos para que hoy nos hables al corazón, nos hables a la mente y transformes nuestras vidas para tu gloria, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias porque esa palabra es poderosa, puede transformar la vida de incrédulos, como lo has hecho con muchos de nosotros, si no la mayoría. Pero al mismo tiempo, si hoy hay alguno que no ha creído, mi oración es que tú, Señor, hagas esa obra de salvación y transformes esa vida para la eternidad. Ese es nuestro clamor en esta mañana y es en el nombre de Cristo Jesús que lo hacemos. Amén. Hoy quiero que abran sus Biblias a Hechos 6 y mientras llegan allí quiero agradecer a toda la organización de IBCC por todo lo que han hecho, por estas oportunidades que están ellos mismos proveyendo a todos para conocer más acerca de la palabra de Dios. Es un privilegio escuchar a hombres que han estado hasta este momento conversando, hablando, predicando la palabra de Dios. Yo le doy gracias al liderazgo tanto de Santiago como de Michael, como de César, Benjamín, todos los que han estado involucrados en que esto sea un éxito como ya lo es. Y también darle gracias a todos los que están detrás de cámaras. Ustedes saben que hay unos que están ahí haciendo esa labor y que también hacen parte de todo este grupo. Por eso quiero agradecer a cada uno de los que están acá por permitir esta oportunidad tan importante de parar en el día a día y escuchar acerca de la importancia de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Y hoy, particularmente, para mí me tocó, o se me fue asignado, la palabra de Dios y la iglesia. Eso es lo que vamos a estar tratando esta mañana con ustedes y quiero enfocarme particularmente en la declaración que hicieron los apóstoles en Hechos 6, versículo 2 y luego en Hechos 6, versículo 4. No es conveniente, dice allí el texto, que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y luego en el 4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Esta es una respuesta que dan los apóstoles a las personas que vinieron allí y trajeron una queja. Esto sucede en los primeros días de la iglesia, esto es Hechos 6, está comenzando la iglesia, y el versículo 1 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Luego el versículo 2 dice, entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Esto es un texto muy importante para nosotros, especialmente para congregaciones jóvenes como la iglesia de Cali o la iglesia de Bogotá, o las iglesias de muchos de ustedes de las que vienen, iglesias jóvenes que necesitan una instrucción de cómo hacer iglesia y tener claro cuál es la prioridad de la iglesia. En el libro de Hechos encontramos muchos principios de cómo hacer iglesia, principios que nos enseñan cuáles fueron los mensajes, cuáles fueron los asuntos de la iglesia en ese momento y que son un patrón para nosotros poder seguir. Y esta conferencia es una bendición porque está dando claridad y continuará dando claridad a una terrible confusión que hay en el mundo. No solamente en Colombia, esto es algo mundial, porque sea lo que sea que piense o diga acerca de esta era en la que vivimos, creo que todos deben estar de acuerdo que es una era de confusión. Nunca hemos tenido tanta confusión en el mundo como la que tenemos en la actualidad. Y eso es casi en todos los aspectos de la vida y del pensamiento, ya sea con el tema de género, ustedes lo conocen, ahora el tema de género es una total confusión, o la política, muchos de los
Evangélicos están apoyando políticos que están en contra de los valores cristianos, o inclusive los mismos valores. Pero cuando esto ocurre en el ámbito de la iglesia, ahí sí es una tragedia. Por eso hay que regresar al origen, hay que regresar al libro de Hechos para ver qué es lo que pasaba en la iglesia, cómo es que esa iglesia se inició. Eso es lo que hay que hacer. No importa si hay algún pensador hoy día que diga algo acerca de la iglesia o piense algo acerca de la iglesia, lo que importa en realidad es lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. ¿Cuál es su origen? ¿Qué era lo que hacían esas personas? ¿Cuál es el patrón de la iglesia que nosotros debemos seguir? Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. En este libro, el libro de Hechos, hay muchos principios acerca de la iglesia. Por ejemplo, está cómo surgió, Hechos 2. Empezó con la llegada del Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que hacían? Hechos 2 otra vez, día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Además, lo que hacían ellos era predicar la palabra de Dios, lo vemos en Hechos 4. Y ahora aquí vemos cómo resolvieron un conflicto que se presentó. Este es el primer incidente que encontramos en el libro de Hechos de la iglesia primitiva. Para los ingenieros de sistemas, este es el primer ticket que hay que resolver. Y podemos decir que es uno de los incidentes más importantes desde muchos puntos de vista. Es un incidente que nos ayuda a ver cómo es que se maneja el crecimiento. Cómo es que se maneja el crecimiento de una iglesia cristiana. Para nosotros allí en Bogotá o para Cali igual, o los que están en los diferentes países, o muchos vienen de lugares cercanos a Cali o inclusive de otras partes más lejanas, es importante porque las iglesias están creciendo. En realidad la iglesia en Colombia es una iglesia joven que está en crecimiento, y las iglesias están creciendo constantemente y han crecido constantemente durante los últimos años. Por eso es importante evaluar y pensar acerca de esto. Por esos días, Dios estaba bendiciendo la predicación de los apóstoles y muchas personas fueron salvos. El número de los discípulos se multiplicó y es interesante notar que a pesar de las dificultades a las que se enfrentaron los apóstoles, que están descritas en el capítulo 5, a pesar de las persecuciones, de los encarcelamientos, la iglesia seguía adelante con fuerza. También es interesante observar cómo se estructuraba la iglesia, y eso lo tenemos en el capítulo 6. Y no me voy a detener allí porque es importante notarlo, pero no va a tomar tiempo para eso. Alguien me preguntaba hace unos días que por qué existen tantas denominaciones cristianas, y esto hace parte principalmente de cómo se organiza la iglesia. Y en estos textos podemos ver o tener la visión de cómo se organiza la iglesia. Pero como les digo, no quiero tratar con eso, me voy a enfocar en el mensaje de la iglesia. Noten que surge un murmullo de los griegos contra los hebreos porque sus viudas, es decir, las viudas pertenecientes a los griegos, fueron descuidadas en las administraciones diarias. Lo que eso significa, por supuesto, es que los griegos probablemente no son griegos, sino que son judíos que hablan griego. Los judíos en ese tiempo vivían en muchas partes alrededor, en muchos países, y algunos de ellos habían dejado de hablar su idioma nativo, el hebreo nativo, y se habían convertido en judíos de habla griega. Y generalmente en el libro de Hechos a ellos se les llama griegos. Los griegos sugirieron que sus viudas estaban siendo desatendidas en la administración diaria. Y esa era la costumbre primitiva, reunirse y ministrarse, reunirse en las casas y ministrarse y compartir. Aquellos que estaban en necesidad, bueno, eran ayudados por aquellos que tenían más. Y eso lo vemos al final del capítulo 2 y nuevamente en el capítulo 5. Ahora, aparentemente estos griegos dijeron que sus viudas estaban siendo tratadas o no siendo tratadas justamente con relación a las viudas de los hebreos. Y se quejaron, y esas quejas amenazan la vida de la iglesia. Se levantó un murmullo y se convirtió en un asunto de disputa.
Y esto es el contexto donde nos encontramos. Pero en lo que realmente estoy interesado es en la respuesta que dieron los apóstoles a esto. Ellos eligieron a 7 hombres, hombres que tenían ciertas cualidades y características, hombres honestos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a 7 hombres que pudieran hacer ese trabajo que se estaba requiriendo, que se demandaba. Y aquí es donde comienza toda la idea del diácono, la idea de nombrar diáconos en las iglesias para servir en diferentes áreas. Pero en lo que quiero enfocarme es en lo que dijeron los apóstoles, lo que ellos respondieron. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Noten, la iglesia se está multiplicando, la iglesia estaba convirtiendo, o la gente se estaba convirtiendo, y ellos, inclusive las viudas, se estaban convirtiendo, y surge esta situación. Se presenta un problema. Cuanto mayor es el número de congregantes, por supuesto, más complejo y más difícil se vuelve la administración. Ustedes lo manifestaron hace un minuto. Desde ayer estamos hablando, las iglesias grandes traen problemas grandes. Y la sugerencia que estaba presentándoseles era que ellos deberían pasar más tiempo ministrando a las necesidades de las viudas. Y lo que hacen los apóstoles es dar respuesta a eso. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Eso significa que no es placentero, no es aceptable ni agradable para Dios o para nosotros que hagamos exactamente eso. Y ahora el punto que quiero considerar con ustedes es la razón que dieron los apóstoles para nombrar estos diáconos. Y les digo que esto es un asunto igualmente importante hoy. De hecho, puedo decir que en muchos sentidos este es uno de los problemas más urgentes que enfrentamos en la actualidad, porque no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. No es conveniente y debemos responder a la pregunta ¿por qué no es conveniente? No es conveniente porque hay otra prioridad detrás. Es importante mencionar esto de las prioridades, porque estamos en la época donde el problema es que tenemos las prioridades incorrectas. Siempre se está hablando de prioridades, pero igual no se ponen en el orden correcto. Les pregunto, ¿cuál es la tarea principal de la iglesia cristiana? ¿Qué debe hacer la iglesia cristiana? ¿Cuál es su prioridad? Y es claro que hay confusión. Solo para ilustrar mi punto, hay un movimiento gigantesco que se le conoce como el Seeker Sensitive. En el movimiento Seeker Sensitive, también conocido como el Seeker Friendly o Iglesia Orientada al Buscador, ellos quieren de su enfoque o hacer un enfoque para verse atractivos. Las iglesias Seeker Sensitive diseñan sus servicios y actividades especialmente para verse atractivos, para ser accesibles a las personas que no están comprometidos con la fe cristiana o que están explorando el cristianismo. De estas hay varias en Bogotá, varias en Cali, pero hay en todas partes. Esto puede incluir tener música contemporánea, tecnología moderna, eventos, sermones más cortos, 20 minutos, temas prácticos, accesibles. Este hombre de 1 hora, qué ladrillo, 1 hora. Y no tanto doctrinas teológicas profundas. Ese movimiento para ser atractivo, ¿qué es lo que hace? Diluye las enseñanzas cristianas fundamentales para atraer a las personas, para evitar ofender, para evitar el rechazo de los visitantes. Y eso se manifiesta inclusive en la predicación, haciendo un menor énfasis en temas como el pecado, la redención, en temas doctrinales. Este modelo Seeker Sensitive hace los servicios religiosos con una mentalidad similar a la de un mercadotecnista, donde los deseos, donde las necesidades del congregante potencial influencian fuertemente el formato y el contenido del servicio. Esto lleva a una experiencia centrada en lo humano más que en lo divino. Y esto lo hacen estas personas con la idea de llenar las iglesias, abandonando la predicación del evangelio con el propósito de darle al cliente lo que él quiere. Pero la idea de la iglesia primitiva
nunca fue tratar de acomodarse a las necesidades de los congregantes. Y los apóstoles, a pesar de tener esta crisis, porque es una crisis en la que se encuentran, no se equivocaron en lo que hicieron. Eso es exactamente lo opuesto a lo que se hace hoy. Ellos no trataron de suplir las necesidades de los congregantes. Ahora quiero dejar claro que esto de las ayudas a la gente no está mal. No estoy diciendo que eso no sea algo que la iglesia no haga. Hay que enseñar a la gente a ser amable, amorosa, servicial. Es lo que está haciendo la iglesia de Cali en este momento, está sirviendo. Y ayudar a las personas en general. Eso no estoy diciendo, todo lo contrario. De lo que estoy hablando es de la prioridad. Lo que digo es que no es la tarea principal de la iglesia hacer el bien, ser filantrópica o corregir errores y mitigar injusticias. No. El trabajo de ayudar al necesitado es importante, pero es secundario. Miren el propio ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La principal tarea de Él era enseñar. Los milagros, las curaciones siempre fueron secundarios. Estos fueron realizados en parte para mostrar su amor, su compasión, su bondad, su piedad, inclusive para confirmar quién era Él, pero principalmente para probar que Él era el Hijo de Dios. Para eso eran los milagros. Pero Él no vino para hacer milagros, vino para dar testimonio de la verdad. Él vino para mostrar la luz, que Él era la luz del mundo. He venido para deciros algo que es el único que puede decirnos. Esa era su tarea principal, su mensaje. Lo otro, todo era secundario. Ayudar a los necesitados es algo que sigue después de la tarea principal. Servir de las mesas está bien, pero no debe ponerlo antes que lo otro. No debe permitir que eso usurpe la posición de lo otro. La palabra de Dios es primero. Esto de ayudar es secundario. Ese es el gran énfasis y la tarea principal de la iglesia cristiana. Esa es la comisión de la iglesia. Jesús llamó a los apóstoles y los envió. ¿A qué? ¿A qué los envió Jesús a los apóstoles? ¿Recuerdan cómo se los dijo antes de su ascensión? Pero recibiréis, dice Él, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes pueden responder con tranquilidad, sí. Yo no tengo ningún problema con eso. Él los comisionó y les dio la gran comisión. Sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Y aquí está la gran comisión. Id, ¿recuerdan? Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y hemos llegado al fin del mundo? No. Entonces, todavía esa es la gran comisión: enseñar y predicar la palabra de Dios. Pedro se los había dicho con claridad a estas autoridades en Jerusalén. Varias veces lo hizo en los capítulos anteriores y lo vemos allí. Autoridades están intentando detenerlos, no quieren que prediquen más, que paren de predicar. Las autoridades no querían que este mensaje se difundiera, que la palabra de Dios no avanzara más, y los amenazaron y los llamaron y les ordenaron que no hablaran en absoluto ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y los demás respondieron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Repite lo mismo ante el consejo más adelante en el capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros, dicen ellos, somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos dicen estas cosas, las cosas que hemos oído, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos
oído, sí, no podemos dejar de predicar sobre estas cosas. Ustedes, griegos, judíos, nos están sugiriendo que dejemos de hablar a la gente, dejemos de hablar de esta bendita persona que ha venido desde el cielo a esta tierra, que dejemos de hablar del Hijo de Dios, de este único Salvador, que dejemos de hablar del Redentor, que no hablemos más de Él y que por el contrario sirvamos mesas. Solo pensarlo es monstruoso. No podemos dejar de hablar, debemos. Somos heraldos, somos proclamadores, somos anunciadoras de las maravillas de Dios. Eso en sí mismo es suficiente, ¿no es así? Si el cristianismo fuera meramente teorías y filosofías humanas, ¿habría alguna razón para decirle a la gente que pasara menos tiempo haciendo eso y más tiempo haciendo el bien? ¿Alimentando a los hambrientos? Pues por supuesto. Atendiendo a los enfermos y a los heridos y a los cojos y a los ciegos y haciendo obras filantrópicas. Pero mis amigos, escuchen el punto. La maravilla es que el Hijo de Dios se convierte en el Hijo del hombre. Él es el Redentor del mundo que vino a morar en medio de nosotros y ha dado una gran comisión y ha dado poder, y eso es predicar su palabra, y esa es la tarea de la iglesia, predicar su palabra. Hoy todavía debemos predicar su palabra. Es esta palabra la que trata con la condición del hombre. Es esta palabra la que trata con la condición fundamental del hombre. ¿Cuál es su necesidad? Le pregunto. ¿Cuál es su necesidad fundamental? Bueno, estas personas parecen pensar que su necesidad fundamental es la comida, la necesidad de ropa, la necesidad de dinero, la necesidad de atención. Y esa es la idea hoy todavía, ¿no es así? Vivimos en una época materialista, ¿verdad? ¿En qué está interesada la gente? Comida, bebida, ropa, cosas que le produzcan placer, posesiones. Pero Jesús lo dejó claro en su comisión, en su misión. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Por eso guárdese de la codicia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Como dice nuestro Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es una falsa idea de que lo más importante es el cuerpo y las necesidades y las condiciones del cuerpo, o el bienestar, o la salud, o la comida, o lo que sea. Esas cosas son principales, sí, y todos debemos preocuparnos por estas, preservar la vida, acabar los conflictos. Pero si esa es la tarea de la iglesia, estaría el objetivo completamente erróneo, la prioridad completamente errónea. Esa no es la tarea de la iglesia, esa no es una necesidad fundamental. Estos hombres tienen razón, los apóstoles tienen razón. Los apóstoles tenían razón cuando están diciendo estas palabras, porque la predicación de la palabra es lo único que muestra a la gente sus problemas. Ustedes han notado que la humanidad es tan superficial, y eso superficial es porque es superficial en su pensamiento. ¿Y saben por qué? Porque primero ponen las necesidades físicas, sus enfermedades, su falta de dinero, y todas estas cosas las ponen de primero. Pero aquí está la pregunta. Antes de comenzar a lidiar con ello, debería detenerse por un momento y hacerse esta pregunta: ¿por qué han surgido los problemas en este mundo? ¿Por qué hay viudas sufriendo? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué hay muerte? ¿De dónde viene la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Se han preguntado? No muchas personas piensan en eso, ¿verdad? Se han vuelto inteligentes, creen que controlan la muerte y que tienen seguridad porque tienen cosas materiales, pero nunca se detienen a pensar en la muerte ni a entender su significado. Y es ahí donde entra la superficialidad. Siempre están interesados en el exterior y en los adornos, pero el problema esencial ni siquiera saben cuál es. La palabra de Dios trata con eso. Y es por eso que la función principal de la iglesia es predicar la palabra.
es lo único que llega a la verdadera fuente de los problemas del hombre, de las necesidades fundamentales de la raza humana. La palabra está aquí para decir que toda la visión del hombre de esta vida es una visión incorrecta y que su mundo, como lo tiene, debido a esa visión incorrecta, es incorrecto. ¿Se han preguntado por qué los conflictos? Santiago en sus epístolas responde la pregunta. Dice que se debe a las lujurias que hay en el hombre. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. En última instancia, los conflictos vienen debido al interés de las personas en el dinero, en la comida y en la ropa. Un hombre o un país ve a otro país que tiene minerales, riqueza, comida, mejor tierra o algo mejor que lo que ellos tienen, los miran con ojos codiciosos, comienzan a conspirar y empieza la guerra. ¿Cómo pueden conseguir eso? Esas son sus preguntas. ¿Cómo puedo quitarle eso a ese hombre o a ese país? Y así es como se han conquistado todos, se han hecho todos los imperios. Así es como se han construido. ¿Cómo le puedo quitar al otro? Ahí arrancan. Ese es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Intereses económicos, porque Ucrania tiene reservas de gas y petróleo que Rusia quiere. Intereses geopolíticos, porque Ucrania está ubicado estratégicamente para que Rusia pueda mantener su influencia. Intereses políticos, intereses culturales, históricos. Y además quiere evitar que Ucrania se una, o sea, parte de la OTAN. Han visto las riquezas que ellos tienen y las quieren. Y todos los imperios lo han estado haciendo uno tras otro. Esa es la historia humana de la que muchos se glorían. Pero al final, esa gloria es pura vergüenza. Ese es el pensamiento hoy. Comienza con un propósito equivocado, no tiene las prioridades correctas. Entonces los apóstoles dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Esa afirmación qué significa? Bueno, primero que Dios está antes que el hombre. Es incorrecto ponerse a servir mesas antes de predicar la palabra, porque siempre es incorrecto poner a los hombres antes que a Dios. Ese es el problema real con el mundo hoy. En pocas palabras, el mundo es como es hoy porque ha puesto a los hombres antes que a Dios. El hombre está en el centro, el hombre es el centro de todo. Dios no entra en su mundo. La gente inteligente no cree en nada. Lo ha desterrado de su pensamiento. Para ellos, Dios está muerto, como algunos de los filósofos dicen. La gente inteligente está escribiendo sobre esto. Dios está muerto y dan sus argumentos. Hoy el hombre es todo. Y eso es lo que la iglesia está haciendo, poniendo al hombre en el centro, como lo hacen igual en el mundo. Esto es lo que los judíos griegos sugerían. Había una necesidad. Las viudas tienen esa necesidad, están sufriendo, no tienen suficiente comida, su ropa es inadecuada, no tienen suficiente dinero. Seguramente esto es lo primero para ellos. Hay algunos que lo que hacen en iglesias es que nunca se predica la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Conozco personas que llevan asistiendo 20 años a iglesias y ¿saben qué? No saben nada acerca de Dios. Les digo que todos los problemas del mundo de esta mañana se deben al hecho de que la gente no sabe nada acerca de Dios. Las necesidades humanas no es lo que importa. Sus problemas, sus sufrimientos, sus dolores, sus penas, su infelicidad, o porque no puede dormir todas las noches, su insomnio, eso no es lo importante. Para ellos el hombre es lo importante y Dios ni siquiera es mencionado. Pero la palabra de Dios es poderosa, la palabra del Dios viviente. No debe poner por eso a los hombres antes que a Dios. Cualquiera que sean las necesidades de los hombres, Él viene primero, antes que Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todo. Dios es.
¿De dónde viene su mundo? ¿Se han preguntado eso? ¿De dónde viene el hombre? ¿De dónde viene todo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el significado de esta vida? ¿Cuál es el propósito suyo en esta vida? Y no puede responder a estas preguntas a menos que sepa algo sobre Dios. Dios es el autor de la vida. Dios es el dador de todo ser. Él es el creador eterno. Dios es. Él reina, Él gobierna sobre todo. Todo está bajo Dios. Y si no comienza con Dios, está destinado a equivocarse. Y el mundo está equivocado porque no comienza con Dios. El hombre se levanta como Dios. Cada hombre es un Dios. Todos son dioses. Así que está luchando unos contra otros. Las naciones son diosas. Se levantan unas contra otras, se adoran a sí mismos. Y cuando otra nación hace lo mismo, pues ahí mismo van a luchar. No pueden evitarlo. Ahí es donde obtiene todas estas rivalidades entre griegos y hebreos y todas estas otras naciones. La humanidad deificándose a sí misma, a su país, a su clase, a su compañía, a su cerebro o a su capacidad. El hombre adorando al hombre como a Dios. Los hombres en el centro, los hombres en la cima. Y de ahí es que encontramos todos los problemas en este mundo. Hoy. No habrían estos problemas. Si no hubieran estos problemas, este mundo sería un mundo completamente diferente. Dios hizo el mundo perfecto y puso al hombre en un mundo perfecto. No había problemas en el jardín del Edén, no había problemas de pobreza, no existían problemas de la muerte o de la viudez o de ninguno de los otros problemas, de no ser por el hombre que pecó, de esa locura que cometió el hombre. Se rebeló contra Dios y el pecado entró y cayó y eso trajo el caos sobre sí mismo, y por eso es que hay escasez de comida, por eso es que algunas personas con demasiado y otras personas con hambre. Es porque la humanidad no vive bajo Dios. ¿Saben por qué hay tanto despilfarro de unos y otros se están muriendo de hambre? Porque no se dan cuenta de que todo es de Dios y todo está bajo Dios. Lo peor de todo es que esas personas creen que son muy inteligentes, y es lo que pasa todo el tiempo. Todo aquel que pone al hombre primero que Dios se cree muy inteligente. Y ese es el error de muchos de estos seeker sensitive, que para verse más atractivos traen figuras del deporte o figuras políticas o artistas a hablar en las iglesias, y esas personas ni siquiera son creyentes. Pero Jesús fue claro cuando se le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? El más importante, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero noten, amar a Dios es primero. El segundo es amar al prójimo. Noten el orden. Nunca va a poder amar al prójimo como a ti mismo a menos que ame primero a Dios. Un hombre no puede amarse a sí mismo correctamente a menos que ame a Dios, que comience amando a Dios, porque entonces tendrá una noción falsa de sí mismo y luego tendrá una noción falsa de su prójimo y ni siquiera puede amar a su prójimo, no puede comenzar con el segundo mandamiento. Ese le sigue al primero, debe comenzar con Dios, y solo cuando la humanidad se da cuenta de esta verdad acerca de Dios es que el hombre tiene una visión correcta de todo. Por eso debemos seguir predicando la palabra de Dios, no sirviendo mesas. Debemos decirle a la gente sobre Dios, debemos hablar y proclamar acerca de la relación con Dios. No es conveniente servir mesas porque hay una prioridad antes. Primero está Dios que el hombre. Y hay otra segunda prioridad, otra implicación de esta afirmación, de que primero es lo espiritual antes que la carne. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios
y nosotros nos entreguemos a la oración y al ministerio de la palabra. Es lo que decían los apóstoles. Hemos estado diciendo que poner a los hombres antes que a Dios es incorrecto. Es como poner el cuerpo material antes que el alma. En otras palabras, noten que no solamente están equivocados sobre Dios, sino que también están equivocados acerca del hombre. ¿Qué es el hombre? Según la teoría moderna, el hombre es solo el cuerpo. Entonces debe atender, si eso es verdad, debe atender las necesidades del cuerpo: comida, ropa, refugio, salud, estado, bienestar, todo lo relacionado con el cuerpo. Mucho alimento, mucha comida, mucho sexo, todas esas cosas que hacemos con el cuerpo. Y para mantener el cuerpo en funcionamiento, eso es el hombre. La tragedia de la humanidad es que piensa que está halagando y exaltándose a sí misma, al darle la espalda a Dios por algo como esto, poniendo al cuerpo en el centro. ¿Pero qué es el hombre? Bueno, para ellos no es nada más que el cuerpo. Pero recuerden que nuestro Señor a esos discípulos, cuando los envió a predicar, les dijo: guardaos, les dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se abrirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo, a este temed. No pongan el cuerpo primero, ponga primero su alma. Y esta es la tragedia del mundo hoy. Para él el cuerpo lo es todo. No sabe ni siquiera que tiene un alma, que puede ir al infierno. No está interesado en el alma. Piensa solo en esta vida, solo en este mundo, solo en este tiempo. ¿Y qué es la vida para ellos? Pues comer, beber, llenarse de las cosas de este mundo, como digo, vivir para los placeres de esta vida y de este mundo, y no sabe que tiene un alma. Y solo hay una cosa que puede decirle, y es esta palabra. No podemos servir mesas, dicen los apóstoles, porque ya sabe, están bien, son esenciales, y el cuerpo es atendido, pero no puede dar todo su tiempo a cuidar del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay algo que es más importante, hay algo que es prioritario, más importante que el cuerpo, y es el alma. Y la palabra de Dios le habla al alma. Es un insulto al hombre pensar que solo es un cuerpo. Eso es un insulto, debería ser. Es un insulto para el hombre pensar que solo es un animal. No. El hombre tiene alma, un alma viviente. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Dios ha hecho al hombre para ser compañero de sí mismo. El hombre es espiritual. El hombre es la mayor creación que existe en este mundo. Todo lo que el mundo puede darlo no es suficiente para satisfacerlo. Nuestro Señor lo puso en muchas ocasiones. Él lo dijo una vez: pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Han puesto las prioridades mal, dice nuestro Señor. Estos hombres deben predicar la palabra. Y no estoy menospreciando el cuerpo. No es parte de la predicación cristiana hacer eso. El cuerpo es importante, debe mantenerlo saludable. Yo personalmente hago ejercicio 6 veces por semana y trato de comer bien. Necesitamos la comida, la ropa y todas estas cosas. Son perfectamente correctas y legítimas. Pero si vive para eso, tiene sus prioridades mal organizadas. Hombres y mujeres, todos ustedes, hay algo más grande que este mundo. ¿No se sienten a veces con algo dentro de ustedes gritando por entender esto que es más amplio? Hay algunos que buscan lo espiritual, pero lo buscan en lugares equivocados. Lo buscan en los ángeles, en el esoterismo, en la nueva era o en las estrellas. Piensan que saben algo de sus almas, pero no saben nada de su alma. Están salvando al cuerpo,
arreglando su cuerpo o buscando conocer del alma en un lugar equivocado. Y por eso están perdiendo su propia alma. Qué cosa tan terrible es poner el cuerpo antes que el alma. O creer que sabe algo acerca del alma y al final no sabe nada. Por eso es importante que la iglesia predique la palabra de Dios. Por eso es importante que estas iglesias constantemente estén predicando desde el púlpito la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿es usted una persona inteligente? ¿Ha leído y aprendido acerca de muchas cosas? ¿Tiene aprecio por las cosas superiores y mejores? Yo le digo que a pesar de su inteligencia, si está viviendo para el cuerpo, vive como un animal. Si está buscando el espíritu en otro lugar, está perdiendo su tiempo porque no sabe nada de la verdad. No sabe nada de tener algo infinitamente más alto que todo eso, y eso es tener comunión con Dios. Eso es lo más importante de todo. Entrar en lo invisible y lo eterno, morar en el reino del espíritu. El alma que está en usted se la ha dado Dios. Es más grande que todo el mundo y todo lo que el mundo le pueda dar. Pertenece a la eternidad misma. Qué cosa tan trágica es poner el cuerpo antes que el alma. Por eso la palabra tiene que ser predicada, para recordarles, para mantenerlo claro en la mente a todos en el día de hoy, de que eso no se debe hacer. No es conveniente servir mesas, porque hay prioridades. La primera es que Dios está antes que el hombre. La segunda es que lo espiritual está antes que lo material. Y tercero, la eternidad antes que el día de hoy, antes que lo presente. Esa es la tercera implicación. El cuidado del cuerpo hoy es importante. Cuidar de las viudas hoy es importante. Pero los apóstoles no deben dar todo su tiempo a esto. Tienen algo más importante que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque esto de la alimentación del cuerpo pertenece al tiempo presente. Llegará un día en su vida, en la vida de ustedes y en la vida mía, que ya no estaremos interesados en la comida. Llegará un día cuando la comida no podrá ayudarle en absoluto. Pero note, el mundo vive para eso. Está diciendo, dejen de predicar. No queremos más su predicación, no queremos más su teología, no queremos más su doctrina, no queremos tanta palabra, porque la palabra mata, dicen. Tanta palabra, allá es pura palabra, allá es puro Biblia, 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 Biblia. Lo que queremos es cristianismo práctico. Queremos que vaya, salga de ese púlpito y vaya a los parques, vaya a los barrios donde está llenos de mendigos y hable con la gente allí, ayúdelos. Son personas de buen corazón, muy amables, que necesitan su ayuda, que necesitan su asistencia. Ayude al sufrimiento del mundo. Deje de predicar en el púlpito todos los domingos y salga y trate de acabar con la pobreza que tenemos en Colombia. Deje de hablar en la iglesia y vaya y haga algo que solo predicar. A eso se les llama amor, el espíritu de amor, pero no lo es. Eso es poner el tiempo presente antes que la eternidad. Escuchen lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que las necesidades del cuerpo deben ser atendidas, por supuesto, pero no deben ponerse primero, no deben hacer de ellas la cosa suprema. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que ni la EPS, ni las prepagadas, ni ningún hospital, con todos los avances y medicina y tecnología que existen en este siglo, va a evitar que muera. No habrá medicina ni normal, ni medicina alternativa, ni medicamentos que le eviten morir. El cuerpo llega a su fin. Esposas, esposos, niños, todos van a morir y van a pasar a la eternidad. En 70 años, ninguno de los que estamos acá, ninguno de nosotros que estamos acá, vamos a estar. 70 años, no es mucho. Algunos de pronto 40, como yo. De pronto en 40 ya no estoy. El mundo moderno es como es porque ha olvidado los logros científicos y ellos no tienen, ha olvidado la palabra de Dios y los logros científicos no tienen nada que hacer con la muerte. Hay avances maravillosos, pero en unos años esto será como un dominó. Van a empezar a caer uno por uno. Todos. A caer, primero se muere allí, allí, todos. Hay un fin. Habrá un fin para la historia.
Todo el proceso llegará a su fin, y las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solo hay algo que dice a los hombres y mujeres acerca de eso, y eso es la palabra de Dios, y por eso debe ser predicada. Por eso nada debe venir antes que esto. Si solo cada hombre y mujer en este mundo, esta mañana, se diera cuenta de que tiene que morir y comparecer ante un Dios justo, este mundo sería diferente, apenas se den cuenta. Si cada ser humano se diera cuenta de que todas las obras que hace en el cuerpo, ya sean buenas o sean malas, les afectaría o les va a afectar, ¿no cambiaría eso su perspectiva? ¿Seguiría viviendo de la misma manera? ¿Viviendo a pesar de que tiene un alma, no pensar en ella, no pensar acerca de la muerte, del verdadero significado de la vida? ¿Viviendo solo para gratificar lo que es meramente corporal y carnal y olvidando el alma y el espíritu? Y recuerde esto, el juicio es un juicio para la eternidad, como decía Santiago estos minutos. No hay una segunda oportunidad, la oportunidad es ahora. No hay segundas oportunidades. Decide en esta vida cuál va a ser su existencia eterna. Pero alguno dice, yo no creo en eso. Yo sé, hay unos que no creen. No creen muchas cosas que son ciertas. Pero eso es lo que hace al hombre de hoy un hombre tonto. Yo le pregunto a aquel que no cree, ¿puede probar que no hay Dios? Decir con sus palabras que no existe Dios es fácil, pero ¿puede probar que no hay Dios? No puede probarlo. Pero los hombres educados ya no creen eso. Y le pregunto, ¿qué tiene que ver la educación con eso? ¿La educación le dice lo que está más allá de la muerte? Por supuesto que no, nada sabe al respecto en absoluto. La ciencia no ayuda, la ciencia no sabe ni una fracción sobre el cielo, no sabe nada acerca de Dios, no sabe nada acerca de la eternidad. Y los hombres no saben nada en absoluto tampoco. La enseñanza de las Escrituras es que la eternidad está en el futuro y que va a ser un lugar de dicha, sin tragedia, sin dolor, sin remordimiento. Por eso, mis amigos, en sus vidas siempre debe tener la prioridad en la palabra, debe venir primero, incluso antes de las obras de benevolencia, inclusive antes de las obras de bondad, de caridad, de filantropía. Si pone alguna de ellas primero, está desordenando las prioridades y está invirtiendo en cosas en las que no debe invertir. Dios antes que los hombres, el alma antes que el cuerpo y la eternidad antes que el presente. Si se cambian estos órdenes, ¿cuál es el resultado? El resultado es materialismo, es confusión. ¿Por qué? Porque no tienen una visión correcta. Y el Antiguo Testamento nos lo dijo hace mucho tiempo, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Por eso es que la gente acumula riquezas. Los hombres acumulan riquezas, pero los hombres caen. Una persona promedio dice que estamos mucho mejor que nuestros antepasados de hace 100 años. Yo les pregunto, ¿es eso cierto? El profeta dijo esto: he aquí vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque si no oye esta palabra, no le queda nada, no tiene nada. Si no oye esta palabra, se queda viviendo para las cosas de este mundo, las que se corrompen. Si le quitan la palabra, no tiene nada, se queda sin nada que le consuele, sin nada que le dé esperanza. Una hambruna de oír la palabra del Señor es mucho peor que morir de hambre o de sed. Es peor morir que morir por falta de ropa o de refugio o de salud. No hay nada peor que morir sin la palabra. Así que la gran necesidad
la necesidad suprema es oír la palabra de Dios y solo la iglesia puede darla. Todos los políticos, los gobiernos, ellos no la conocen y no creen, ni siquiera los pensadores. Ellos se burlan de ellos, se ríen de ella. ¿Dónde puede encontrar la palabra que puede ponerlo correcto con Dios? Que puede ponerlo correcto acerca de usted mismo, acerca de la eternidad. Está aquí y solo aquí, en las Escrituras, y por eso le debe dar prioridad a la palabra de Dios en la iglesia, porque no es palabra de hombres, acabamos de escucharlo, es la palabra de Dios, Dios hablando por medio de su palabra, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que vino en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Un día Él se puso de pie y dijo: yo soy la luz del mundo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él solo puede hablar sobre Dios. Él solo puede mostrarle lo que se supone que debe saber acerca del hombre. Él solo puede abrir la puerta del cielo. Él solo puede liberarle de su condición impotente y perdida como resultado de su ignorancia de estas cosas, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Por eso los hombres continuaron diciendo: no podemos dejar de hablar estas cosas que hemos visto y hemos oído. Eso eran los apóstoles. Hemos visto al Hijo de Dios morir por nuestros pecados, hemos visto al Cordero de Dios derramando su sangre por nosotros, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Él vino y lo hizo voluntariamente, lo hemos visto, lo vimos muerto, lo vimos enterrado, lo hemos visto resucitado y lo hemos visto ascender. Debemos predicar esa palabra. Esa es la única esperanza que tienen los hombres, no hay otra. Por eso está mal, por eso no es razonable que dejemos la palabra de Dios incluso por una buena obra que es servir mesas y cuidar estas viudas. Ahora quiero hacerle una pregunta antes de dejarle ir a almorzar. ¿Tiene sus prioridades en orden? ¿Comienza con Dios antes que los hombres? ¿O con usted mismo? ¿O está poniendo los logros científicos de primero? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son? ¿Pone su alma antes que su cuerpo? Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? ¿Sabe que dentro de usted hay una cosa imperecedera llamada alma y que va más allá de la muerte para encontrarse con Dios en un juicio y en una eternidad? ¿Sabía eso? Tiene el alma como una prioridad en lugar del cuerpo y ha puesto la eternidad antes que el tiempo presente. ¿Cuál es su esperanza? Recuerde, como lo pone Pablo, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar. Padre, cuánto te agradecemos por tu palabra, cuánto te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, y cuánto te agradecemos por los apóstoles, cuánto te agradecemos por su diligencia, hombres comunes y corrientes que predicaron la palabra de Dios con pasión, con temor, con diligencia, con amor, y que sus vidas para nosotros han sido un ejemplo, que a pesar de las situaciones que vivían, las persecuciones, las amenazas, ellos continuaron predicando porque sabían que lo único que podían hacer era predicar a tu Hijo Jesucristo y al resucitado. Y eso es lo que nosotros continuamos haciendo y es lo que nosotros te pedimos que nos permitas hacer en este país, continuar predicando la palabra de Dios para que muchos vengan al entendimiento, al conocimiento, que muchos vengan de rodillas a suplicarte para que les perdones y les des esa vida eterna que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre, porque tenemos este lugar, esta oportunidad de predicar al Hijo,
de predicar tu Hijo Jesucristo, que vino y murió por nosotros. Gracias, Padre Santo, porque siempre has sido bueno y continúa siendo bueno. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido hoy escuchada haga la obra de transformación en la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos para tu gloria y tu honra, y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.